Hola, mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy y aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Este es el proyecto que estaremos realizando. Mire qué precioso. Pues vamos a estar realizando un duende que me han venido pidiendo y hoy lo vamos a realizar. Ya vamos a comenzar. Estar haciendo aquí un anillo mágico. Y usted hace su anillo mágico con una aguja delgadita. Yo estoy utilizando hoy la 1.0 con un hilo de medio milímetro. Y comienzo hago 2 cadenas y voy a hacer medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Halo mi hebra y hago 1 y 2 cadenas, lazada y giro y hago aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto y voy a terminar esta vuelta con 10 puntos medio alto. Así. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí hice ya mis aumentos y terminé con 10. Ahora hago 1 y 2. Giro y aquí yo voy a hacer puntos altos, puntos medio altos en aumento, un punto alto, medio punto alto y uno en aumento, pero agarrando la hebrita. Usted tiene que estar aquí pendiente en este detalle. La oreja, la derecha agarrando la hebrita de atrás, la izquierda agarrando la hebrita de adelante. Así. Un punto medio alto y un aumento. Aquí, así. Aquí hago un aumento. Agarrando la hebrita de atrás. Un punto medio alto, un aumento. Así. Un punto alto, medio alto, un aumento. De puntos medio alto. Así. Aquí. Un punto medio alto y aquí me queda 1 y 2. Aquí agarrando la hebrita de atrás, hago 1 y 2. 2 puntos deslizados. Llego a la punta y ahí continúo haciendo puntos deslizados en todo este contorno. Así. Aquí me voy deslizando. Así. Aquí vamos agarrándola. Usted la puede hacer con un hilo más grueso si desea. O lo puede hacer, como es uno pequeñito, yo lo estoy haciendo con este hilo delgado. Aquí hago 1 y 2. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3 y 4. 4 puntos medio alto. Hago 1, 2 cadenas, giro, hago lazada y entro haciendo disminuciones. Así. Entro en los dos y ahí cierro. Hago el otro y cierro. Hago una y lazada y entro y hago así. Una cadena y ya. Así me queda. Mire, y usted va a hacer 2. Ahora ya yo corto mi hebra aquí, así. Y esta misma hebra voy a agarrarla aquí. Usted sabe dónde dejó usted la hebrita. Aquí usted agarra su hebra, así. Y hace, ahí mismo entra.
haciendo medio punto. Aquí ala su hebrita, así, y comienza a hacer medios puntos, así, entrando uno en cada uno de los, de la, de las hebritas que dejó por fuera. Lo estamos haciendo en la primera hebra, es en la segunda, así, te entra y aquí agarra su cadena, su hebra y agarra así. Aquí están las hebritas que usted dejó. Aquí comienza así. Así. Ajá. De aquí dejó las 10. Porque acuérdese que en la primera hicimos 5 y en la segunda hicimos 10. Entonces aquí se va haciendo medios puntos en todo ese contorno. Se va doblando la oreja. Así. Hasta llegar a la punta. Una cadena y aquí corta su hebra. Que cuando usted doble, mire cómo le va a quedar. Y corta esta hebrita y esta. Y esto lo va perdiendo por dentro. Así. Todo esto lo va a perder por dentro. Cuando ya usted haya perdido todas esas hebritas, le va a quedar la orejita así. Así hacemos la oreja. Entonces, mire, ya aquí ya tenemos las dos orejitas. Ahora vamos a hacer, aquí está nuestra anilla. Vamos a hacer nuestro puntico de seguridad. Vamos a comenzarla en el centro, aquí. Así. Y este sí lo estoy haciendo con 2 hebras y mi aguja de 1.7. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como vamos a hacer 24, 12 aquí y 12 aquí. Ya yo hice 6, ahora hago 12 aquí y continúo con los 12, los 6 para completar los 24. Así lo vamos haciendo en todo el contorno. Aquí ya termino, cierro con un puntico deslizado. Aquí hago una cadena de altura y continúo haciendo aquí un punto. Vamos a hacer un punto y un aumento en el contorno. Pero en esta parte de arriba vamos a ir haciéndolo en medios puntos. Y en la parte de aquí abajo vamos a hacer en medios puntos altos. Así lo vamos haciendo y terminamos la vuelta con 36 medios puntos. Aquí, por ejemplo, ya yo llegué aquí, que es la mitad. Entonces ya aquí yo hago lazada y hago medios puntos. Así. Así en todo el contorno. Medio punto en aumento y un medio punto solo. Entonces aquí ya hago medio punto, cierro con punto deslizado. Aquí vamos a comenzar la cabeza. Si escucha el ruido, son los vecinos que están haciendo trabajos y bueno. Aquí hago 1, 2 y 3. Aquí hago, entro en la primera cadena y aquí vamos a hacer puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11 y la cadena que hicimos nos cuenta como nuestro primer punto alto, ya serían los 12 puntos altos. Aquí cerramos con un puntico deslizado, así, y hacemos 1, 2 y vamos a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Vamos a hacer 12 aumentos, terminamos la vuelta con 24 puntos altos. Así en todo el contorno hasta llegar aquí. Aquí ya termino con un punto deslizado. Mire ya cómo nos va quedando. Aquí ahora vamos a hacer un punto, una cadena de altura y vamos a hacer un medio punto. Esto lo vamos a hacer en todo el contorno. Un medio punto y un aumento. Así lo vamos haciendo y terminamos la vuelta con 42 medio puntos. Y aquí ya termino. Hago un puntico deslizado y aquí yo me ubico. Mire, aquí me ubico. Aquí yo voy a entrar haciendo un puntico deslizado para ya asegurar la cabecita aquí al cuerpecito. Yo aquí voy a ir agarrando la hebrita de adelante. Así. 1, 2 y 3. Así. Giro y voy a agarrar las hebritas que dejé de la que yo agarré, las 3 que agarré. Así. Y hago 1, 2 y 3. Esto lo voy a hacer. Si usted desea el bracito más largo, usted lo hace más largo. Si lo desea más cortico, usted lo hace más cortico. Aquí yo voy a hacer un punto en cada punto de base. Así. Agarrando ya la hebra completa hasta el largo que usted desee. Yo voy a hacerlo hasta la vuelta 7. Ahora que ya yo estoy en la vuelta 7, regreso. Mire, ya aquí ya tenemos, mire, las 7 vueltas. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Aquí ahora vamos a hacer aumento. Aquí vamos a entrar un punto y un aumento. Esto lo vamos a hacer en el contorno. Así, un punto y un aumento y terminamos la vuelta con 9 medios puntos. Así. Entonces, mire cómo nos queda aquí. Ahora aquí vamos a hacer un punto en cada punto de base. Así, los mismos 9 puntos los vamos a ir tejiendo en el contorno. Así. Punto, punto, los mismos 9. Así. Hasta llegar ahí donde comenzamos. Así. Ahora, ya aquí, ya yo llego a mi vuelta. Voy a hacer un punto y una disminución. Así en todo el contorno. Y cerramos. Usted si quiere le echa un poquito de relleno con aguja. Aquí, mire, vea, ya lo estoy cerrando. Le eché nada más un poquito de relleno ahí. Para acá yo no relleno. Si usted quiere, usted lo rellena, pero no es necesario. Y así como hace este bracito, así hace el otro. Ahora vamos a hacerle las patitas. Entonces, mire, ya le tengo los dos bracitos. Ahora usted lo va a girar, mire, así. Lo tenemos así y usted lo gira así. Y aquí usted va a comenzar a hacerle las patitas. Aquí agarramos 6 y aquí nosotros vamos a agarrar 8. Y entramos, hacemos una cadena de altura y vamos a ir agarrando la hebrita de adelante. 1, 2, 3 y 4. Así. Y tenemos 4. Aquí giramos y ya vamos a ir agarrando la hebrita que dejamos. Le dobla aquí bien y agarra aquí su hebrita.
así. Y usted esto lo va a ir tejiendo, vea su hilo, que fue con que comenzamos. Y esto usted lo va haciendo en la vuelta, agarrando su hebrita y en contorno, los 8 puntos, medios puntos. Esto lo va a hacer hasta la vuelta, la misma vuelta que hicimos aquí. Usted va a hacer 6 vueltas. Agárrelo, que es un poquito duro, pero no es imposible de agarrar. Así. Ajá. Te va agarrando aquí su otra hebrita. 4. Esta la va perdiendo por dentro. Va girando. Y ya ahora aquí sí ya agarra sus puntos completos. Completo. Usted dóblelo bien. Así. Y ya aquí va entrando. Va agarrándolo completo. Así. Esto lo va a hacer hasta la igual. Agárrelo y hágalo hasta la vuelta 6. Los mismos 8 puntos hasta la vuelta 6. Y así como usted hace esta, hace la otra patita. De igual forma, usted entra aquí. Fíjese usted, ya aquí ya yo estoy tejiendo la misma patita. Ahora usted entra aquí, entrando desde esta misma y agarra sus 4 puntos de este lado. Y 1, 2, 3 y 4, hasta aquí. Y hace lo mismo que hace aquí. Ahora que ya yo tenga las 2 patitas, yo regreso. Mira, aquí usted le va a pegar, le va a poner, se las va a coser sus orejitas, aquí así. Una de este lado, una de aquel lado. Aquí le voy a mostrar, esta es la primera. De aquí agarra en toda la orilla. Aquí, así. Y usted va poniéndole su orejita, así. Así las va uniendo. Primero une una, que le quede todo unida aquí, y después, de la misma forma, une la otra. Ahora que ya yo se las haya colocado las dos, se las vuelvo a mostrar. Entonces, mire, ya aquí ya le puse las orejitas. Ahora le vamos a poner los ojitos. Los ojitos usted se los va a hacer y se los va a colocar aquí. Usted hace un anillo mágico y ahí le pone 5 medios puntos. Cierra y después le hace su nubecita y aquí los coloca. Así lo hacemos. Aquí vamos a hacerle mire los ojitos. Aquí le vamos a hacer la nariz. Usted aquí en la nariz le hace su puntadita, lo agarra aquí y lo agarra aquí en este, que le quede así. Le hace 2 aquí, así. Y después que ya usted los tenga ahí, usted le va a hacer en todo el contorno, le va haciendo, lo va llenando, así, en todo el contorno. Así hasta llenarlo todo completo hacia el otro lado. Y así lo deja. Para hacerle entonces ahora la boquita. Entonces ya mire la naricita. Así usted le hace su naricita. Ahora vamos a hacerle la boquita. La boquita usted entra aquí donde está los medios puntos. Sostiene ahí. Y usted le va a ir haciendo aquí su boquita. Así. Y entra en sale aquí donde comenzó. Y estira aquí así. Así. Así hasta llegarlo aquí. Igual, lo mismo que dejó aquí, 1, 2 y 3, aquí lo de igual. Así le hacemos la boquita. Entonces, mire, amiga, cómo va quedando. Usted aquí le hace sus puntadas. Esto tenemos que ir haciéndolo así, porque si no el video se hace largo. Usted ya sabe hacerle sus puntaditas. Aquí vamos a hacerle las botas. Mire, aquí usted hace 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí se regresa y hace medio punto. 1, 2,
3, 4 y 5. Aquí tenemos 5. Hago una cadena de altura y giro. Aquí yo voy a comenzar haciendo 1, 2, 3, 4 y 5. En ese punto 5 yo hago aumento. Y yo hago un aumento, hago una cadena y giro. Y hago otro aumento en ese porque yo comencé ahí con aumento. Y continúo haciendo 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena, giro y hago, entro otra vez y hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en la punta hago aumento. Así, un aumento. Una cadena y giro. En ese mismo punto hago un aumento. Y hago, ya me quedan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una cadena, giro y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hago mi aumento 9 y 10. Aquí ya termino y aquí hago que esta pieza la voy a hacer 4 veces porque son 2 para cada uno. Entonces ya yo aquí ya yo tengo la otra piececita. Yo aquí ya esto lo voy a agarrar y lo agarro y entro aquí haciendo. Aquí yo tomo los dos. Usted lo puede hacer con una aguja si desea, si le es más fácil. Y entra y hace aquí medio así. Aquí lo agarra así, agarrando los dos y hace un puntito deslizado en cada uno, agarrándole las hebritas de adelante. Así, puntito deslizado. Puntico deslizado. Esto lo va a hacer así, en todo este contorno hasta llegar aquí a esta punta. Cuando lleguemos aquí, yo regreso. Aquí, mire, ve allá, aquí ya yo llego y en la punta yo lo aseguro bien. Aquí y corto mi hebra. Esto lo vamos a voltear hacia el derecho, que nos quede bien, así, cuadradito bien, usted lo hace de la manera que así, así, aquí. Esto lo perdemos por dentro, aquí así. Fíjense que aquí nosotros vamos a hacer, aquí tenemos, aquí cuando nosotros terminamos de hacer esta vuelta, teníamos 10 y 10 de este lado eran 20. Aquí nosotros vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y aquí usted en la vuelta 6, usted entra así. Y usted agarra y hace
agarra así, completo. 1, 2 y 3. Si ya agarró 3, le quedan 3. 3 de este lado y 3 de aquel lado. Usted agarra aquí y va haciendo medio punto. 1, 2, 3. Gira de este lado. Y aquí está. 1, 2 y 3. Lo agarra bien. Ya tiene sus 6 puntos ahí. De aquí entran y va a ser, pero saca con cuidado porque aquí ya vamos a unirlo con la otra parte que aquí ya se. Un punto en cada punto de base. Los 6 medios puntos usted lo va a tejer así. 6. Si usted quiere, usted le pone un separador para que usted sepa dónde es que ha comenzado y dónde ha terminado. Así. ¿Sí? Aquí. Punto. Aquí fue que comenzamos y aquí ahora usted va a hacer un punto y una disminución. Aquí va a terminar con 3 medios puntos. 1 y una disminución. Así. Y ya se hace chiquito, pero usted lo saca. Aquí ya tenemos los 3 puntos. De aquí hace una cadena y cierra bien. Aquí usted le deja hilo, una hebrita para coser aquí con una aguja. Pero usted aquí, después que ya usted lo haya cosido aquí, usted si quiere, si usted desea, usted le pone aquí un cascabelito. Lo que usted desee, usted se lo coloca. Aquí nosotros vamos a comenzar a hacer ahora aquí así. Esto lo ponemos así, esto después lo que lo posamos, lo ponemos aquí. Y ahora vamos a unir, a hacerle con hilo verde. Un hilo verde, usted le hace, vamos a ponerle así. Usted va a hacer los 5, 4 que le quedaron aquí. Usted comienza aquí en toda esta punta. En esta punta comienza y va a hacer un punto en cada punto de base. Así. 1, 2. Así en todo el contorno. Así, en todo el contorno hasta llegar aquí. Ahora que yo llegue ahí, regreso. Aquí ya termino y hago. Ahora yo voy a hacer aquí igualito, lo mismo, un punto en cada punto de base, pero aquí en esta primera vuelta voy a ir agarrando solo la hebrita de atrás, un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Aquí ya termino y comienzo a hacer un punto en cada punto de base. Igualito, pero ya agarrando la hebra completa y esto lo hago hasta la vuelta 4 de verde. Ahora que ya esté en la vuelta 4, regreso. Entonces ya mire, ya aquí ya lo terminé. Ahora usted lo va a poner así. Usted esto se lo puede hacer aquí en este final o aquí en el principio. De aquí agarra su hebra con una hebrita de las delgadas. Y usted agarra aquí y agarra la hebra y hace 1, cierra aquí, bien, 2, 3 y 4. Se regresa con un punto deslizado. Hace
medio punto, medio punto, así, y se desliza en el siguiente, en la siguiente hebrita donde dejó su, así, y repite. Esto lo va a hacer en todo el contorno. Cuando ya yo lo tenga terminado, regreso. Así en todo el contorno. Mire, ya entonces ya teniéndolo, usted le abre aquí así y le coloca sus zapatitos. Así. Ajá, así. Además los introduce y se los pone así y luego los vamos uniendo. Esto no se rellena. Si usted lo quiere rellenar, usted lo rellena, pero como es en plantilla, no es necesario rellenar. Usted los hace y los va uniendo aquí. Cualquier duda me la hace saber y con mucho gusto los resolvemos. Así que así los va cosiendo aquí y después aquí. Entonces ahora vamos a hacerle el gorrito. Usted el gorrito se lo hace del color que usted desee. Yo aquí lo hice verde. Se lo voy a hacer rojo. Se hace aquí un anillo mágico y va a ser, vamos a hacerlo con 1, 2, 3, 4 y 5. Cierra y hace aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto y terminamos con 10 medios puntos, así en todo el contorno. Y ya tengo los 10 medios puntos. Ahora aquí cierro con un puntico deslizado y voy a hacer hasta la vuelta 4 los mismos 10 medios puntos, así en todo el contorno. Ahora que esté en la vuelta 4 regreso. Y ahora vamos a hacer un punto y una disminución. Así, una disminución. Así lo vamos haciendo en todo el contorno y terminamos con los 5 medios puntos. Y ya termino, hago un punto deslizado, una cadena y corto mi hebra. Así. Aquí voy a rellenar lo voy a rellenar. He hecho una amiguita para rellenarlo. Así. Lo vamos rellenando. Ya cuando ya lo tengamos ya relleno, así vamos a comenzar con el color rojo. Y usted va a hacer en cada espacio aumento. Va a ser 1 y en ese mismo entra y hace su otro. Y así termina la vuelta con 10 medios puntos. Así. Ya termino y comienzo haciendo aquí un punto y un aumento. Así lo vamos haciendo en todo el contorno. Y terminamos la vuelta con 15 medios puntos. Así, 1 y un aumento. En esta vuelta, que es la vuelta 2 del rojo. Y un aumento. 1 y 2. Ahora aquí termino y cierro. Aquí voy a hacer 3 vueltas de los mismos 15 medios puntos. Así lo vamos tejiendo. Este gorrito ya yo lo he hecho en los videos de Navidad, en los que llevan gorro. Así que los próximos videos que lleven un gorrito, ya usted sabe cómo se hace el gorrito. Y ya termino. Y voy a comenzar aquí haciendo 1 y 2.
2 medios puntos y un aumento. Así lo vamos a hacer en todo el contorno y vamos a terminar la vuelta con 20. 1, 2. Aquí ya termino y comienzo haciendo esta vuelta. La voy a hacer 3 vueltas de los mismos 20 puntos. Así vamos tejiendo. Entonces ya aquí, mire que ya termino. Vamos a hacer 1 y 2. Aquí esto lo vamos a hacer una vuelta de 2 puntos y un aumento. Esto lo vamos a hacer. Esta es la última vuelta con el rojo. 2 y un aumento. Entonces fíjese usted que ya aquí ya le corto el hilo. Usted lo puede hacer del largo que usted desee, las vueltas que usted desee. De aquí vamos a ponerle, vamos a hacerle 1, 2 y 3. Hago lazada y entro ahí mismo haciendo 1, 2 y 3. Dejo mi hebrita en suspenso y vamos a cerrar con, agarrando nuestra hebrita, cierro, hago una lazada, entro en el que sigue y hago, estos hilitos los vamos perdiendo por dentro, hago un puntico alto, lazada y entro en el que sigue y repito, 1, 2, 3 y 4. Y así lo vamos haciendo en todo el contorno. Usted le hace de la forma que quiera. Le puede hacer punto cangrejo, le puede hacer un punto y una disminución. Le puede hacer lo que usted desee. Usted se lo hace. Ahora que ya yo termine aquí, regreso. Ya voy a regresar. Y aquí ya termino y voy haciendo esto. Usted los hilitos los va perdiendo por dentro, así. Mire, ya aquí ya, así me queda el gorrito. Esto yo lo voy a colocar así y lo vamos a poner aquí. Mire, aquí así. Y usted lo va uniendo. Así. Aquí usted le va a agarrar por la piececita de este lado y lo va cosiendo y en todo el contorno. Y así lo vamos cosiendo. Ahí usted, aquí le puede poner un lacito o lo que usted desee le pone aquí. Usted le pone usa su creatividad y se la pone. Bueno, amiga, mire qué precioso nos quedó. Un poco trabajadito ahí, usted tiene que dedicarle tiempo, pero mire qué lindo le queda. Usted puede hacer sus deditos así o se los hace así. Bueno, amiga, yo espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo elabores. Es fácil, sencillo de hacer. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.